que contenían heparina de litio y gel, y se envió al laboratorio central inmediatamente después de la angioplastía para el control de rutina de los parámetros bioquímicos. En este caso estamos hablando de sodio, potasio, creatinina y glucosa. La muestra llegó al laboratorio dentro de 20 minutos posteriores a la recolección de la muestra y se centrifugó inmediatamente a temperatura de ambiente a 1500 gravedades durante 10 minutos. Entonces, aquí también nos dan otros datos que corresponden a que no hubo un problema en el tiempo, ¿no? No hubo un problema en el tiempo porque nos dice que se llevó al laboratorio dentro de los 20 minutos posteriores a la recolección y se centrifuga, en este caso, una temperatura de ambiente a una cantidad de revoluciones que son gravedades, en este caso, durante 10 minutos. Probablemente en esta parte no nos hablan de ningún problema adicional. Después de la centrifugación de la muestra, se observó un posicionamiento inusual del gel separador, que migró en la capa superior, mientras que los concentrados de Matías permanecieron en el medio y el plasma en la parte inferior. Y esto nos puede ver muy claro en esta imagen, donde observamos el gel separador que está en la parte superior, luego tenemos el paquete globular o la sangre, y finalmente tenemos el plasma. Obviamente todos conocemos que esta no es la distribución correcta, el plasma debería quedar en la parte superior, luego tendría que estar el gel separador y finalmente tiene que estar el paquete globular. Probablemente alguno de ustedes se haya enfrentado a este tipo de casos o han tenido este tubo después de una toma de muestra, y ahora veremos cuáles son las probables causas que lleven, en este caso, a que el gel no esté en la posición correcta. Entonces, aquí lo primero es evaluar qué debería haberse hecho en este tipo de muestras, ¿no? Entonces, aquí no corresponde a ir de frente a una nueva muestra. Lo que vamos a desarrollar en todos los casos es ver la causa raíz. Sería muy fácil volver a decir una nueva muestra y con eso tratar de solucionar el problema. De eso no tratan los casos tratan de evaluar cuál ha sido el problema que ha ocurrido en cada uno de estos y finalmente ver como laboratorio cómo podemos solucionar, si es que se puede, o finalmente tratar o recomendar qué es lo que podríamos hacer. Muy bien. Esto que mostramos aquí no es frecuente realmente. Hay muchas publicaciones con respecto a esta mala distribución, en este caso del gel separador. Miren, aquí también se encuentra en la parte superior. Esta es la manera correcta, que se encuentra en la parte superior. Aquí, de la misma manera, acá tenemos el gel en la parte superior y luego pues tenemos todo el paquete globular y finalmente el plasma, ¿no? Entonces, esto ha sido reportado muchas veces y ahora vamos a evaluar cuáles serían las probables causas. Entonces, para entrar y evaluar y saber qué es lo que está ocurriendo, es importante recordar algunas cosas. Y esto podremos evaluar qué es lo que tiene el tubo, o sea, por qué la causa de que el gel no esté en el lugar correcto y haya migrado, en este caso, en la parte superior, que es donde debería estar el plasma. Entonces, recordemos, y esto lo podemos hablar como una anatomía del tubo. Entonces, el tubo tiene muchas partes. No simplemente es un tubo o un dispositivo de plástico para recolectar sangre. Tenemos el tapón, hay un lubricante de tapón, y este lubricante de tapón puede tener aceites y silicona, fluidos y glicerol. Lo menciono esto porque cada uno de estos elementos puede interferir, en este caso, en algún resultado, podrían tener, en este caso, algún problema, ya sea de tipo físico, de tipo químico, en algún tipo de prueba o de equipo que se esté utilizando. Luego tenemos el tubo en sí. Aquí tenemos, como ven, la pared del tubo, que también hay distintos materiales para la pared del tubo. Luego, algo muy importante que está entre la pared del tubo y las partículas o los aditivos que podemos tener en el tubo es el surfactante. Hay un tipo de surfactante del tubo que va a permitir, en este caso, una adhesión con estas partículas que van a estar en el tubo. Y este surfactante puede ser de silicona, óxido de polietileno, óxido de polietileno, y esto es importante porque se ha visto que en algunos casos este surfactante puede interferir. Hay algunos reportes en hormonas tiroideas, y por lo tanto las casas comerciales conocen de esto y han ido mejorando, en este caso, su procesamiento para la utilización o los materiales que están realizando. ¿Ok? Luego tenemos las partículas que van a estar en el tubo y que finalmente es lo que nosotros conocemos o es lo que le va a dar el nombre al tubo, ¿no? Generalmente hablamos, si tenemos un tubo de tapa celeste, sabemos que lo que contiene es un anticoagulante, y este anticoagulante es el citrato de sodio. Estamos hablando que las partículas pueden ser anticoagulantes, ¿no?
partículas anticoagulantes, tenemos en este caso el citrato de sodio, pero también podríamos tener la heparina de litio y también podríamos tener el EDTA, que son anticoagulantes. Pero no solamente podemos tener anticoagulantes, sino también podemos tener partículas que van a ayudar a activar el coágulo, que generalmente son los tubos, por ejemplo, de tapa roja, que tienen activador de coágulo, y los tubos de tapa dorada o tapa amarilla, que también tienen activador de coágulo. Además, el tubo de tapa dorada, además de activador de coágulo, tiene un gel separador, ¿no? Entonces, tenemos la pared del tubo, tenemos el surfactante del tubo y finalmente tenemos el componente aditivo que puede ser partículas activadoras, podría ser también anticoagulantes y en algunos casos también podrían ser inhibidores de proteasas como la aprotinina, que van a permitir dependiendo del examen que queremos utilizar. Entonces, esto es lo que normalmente está en cualquier tubo y cada tubo obviamente va a tener un material diferente. Como les repito, en algunos casos es importante conocer porque estos materiales podrían interferir en las pruebas de laboratorio. Y finalmente es el separador. Obviamente hay tubos que van a tener el separador y hay otros tubos que no van a tener este gel separador. Entonces, viendo dicho esto, vamos a ir analizando en este caso en los tubos. Esta es una lista muy general y la pueden encontrar también en mucha literatura con respecto al probable color, ¿no? El probable color que se va a tener y cuál es el aditivo y las concentraciones que van a tener, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, el tubo de color rojo, el tubo de color celeste, el tubo de color lila, ¿no? Que en este caso está con EDTA, que conocemos todo, que el EDTA puede ser el tipo tripotásico o dipotásico, que generalmente es el tubo de color lila. El tubo de color gris, ¿no? Que no lo hemos mencionado, el tubo de color gris que es utilizado en este caso para la medición de glucosa dentro de uno de los componentes, también se utiliza para el lactato, y dentro del tubo de color gris es importante porque adicionalmente al anticoagulante que podría tener, en este caso se tiene un inhibidor de glucosa, de glicólisis, que va a permitir en este caso detectar de mejor manera esta glucosa, ¿no? El tubo de tapa dorada, ¿no? De tapa dorada, que tiene en este caso el activador de coágulo y también tiene en este caso lo que corresponde a un gel separador, ¿no? Entonces vemos aquí todos los aditivos que va a tener cada uno de estos tubos y finalmente la concentración de tubos. En el caso de nuestra presentación o este pequeño caso preanalítico, estamos hablando de un tubo de tapa verde, que en este caso tiene heparina como anticoagulante y también tiene un gel separador. Entonces nos enfrentamos a aditivo, que es el heparina, que en este caso es el anticoagulante, y además el gel separador, que es el que ha permitido en este caso, o el que ha notificado en este caso, la disposición de manera diferente a lo que ocurre normalmente. Muy bien, entonces el gel separador, que es lo que tenemos que hablar, no vamos a hablar del resto de elementos de los tubos, pero como les vuelvo a repetir, el resto de elementos sí en algunos casos podrían causar interferencia o podrían tener alguna particularidad como este caso. Entonces, el caso clínico, el caso preanalítico se habla de gel separador, ¿no? Entonces el gel separador es ampliamente utilizado para extracción primaria. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este gel separador? El objetivo fundamental de este gel separador es hacer esta barrera después de la centrifugación, ¿no? Como ustedes observan aquí, vamos a tener el suero, el gel separador, y finalmente en este caso los glóbulos rojos del paquete globular. Entonces esta es el comportamiento normal que debería tener. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos el gel en la parte superior, el suero y finalmente las células del paquete globular. Entonces el fin del gel separador es separar, que podría ser como en este caso que es una tapa dorada, tener suero, o como el ejemplo que nos menciona, donde tenemos un tubo de heparina de litio que por tener anticoagulante ya no tenemos suero, sino tenemos plasma. Pero el fin es separar el suero plasma de este sedimento celular. ¿Y por qué es importante utilizar en este caso el gel separador? Porque va a evitar el tráfico de moléculas y proteínas liberadas desde las células, ya que al no tener o al no utilizar un tubo con gel separador, vamos a tener el suero cerca de este paquete globular y obviamente puede haber una interferencia o existe una interferencia realmente entre moléculas y proteínas y que esto puede alterar. El ejemplo más común en este caso podría ser la glucosa, que al momento del contacto con los hematíes esto va a llevar a comenzar la glicólisis y por lo tanto voy a tener una disminución de glucosa con el paso del tiempo. Entonces, este es el fin que se tiene en este caso a través de este separador, ¿no? Todos conocemos que tenemos que tomar la muestra, hacer la inversión, que muy bien se estaba explicando en las sesiones anteriores,
finalmente el proceso de centrifugación que normalmente es dado a través del fabricante por la cantidad de gravedades y el tiempo, y finalmente lo que obtenemos, o ya sea a través de tubo dorado para tener el suero, o ya sea a través de heparina de litio, donde vamos a tener un plasma. Muy bien, entonces el gel separador, ¿cómo se influye esta posición? Que es lo que estamos teniendo problemas en este caso preanalítico. Entonces, esta disposición se ve influenciada después de centrifugado. O sea, hago la centrifugación y cómo va a migrar. Primero, por la gravedad específica. Estamos hablando ya de densidad, pero también está asociada a la viscosidad, a lo que en física se llama una tensión de fluencia, límite elástico, umbral de plasticidad. Realmente son muchos elementos físicos que van a modificar este gel separador y finalmente el mismo material del tubo, pero de estos, el que tiene un mayor componente, es más influenciado, es la gravedad específica, porque el resto de elementos probablemente o normalmente no tienen una variación tan significativa que pueden llevar en este caso a alguna alteración en el tubo, como si la gravedad específica, ¿no? Entonces, estas son características propias del tubo. O sea, estas características, si se modifican del tubo, van a modificar en este caso la separación del gel. Pero normalmente esto no estaría alterado porque obviamente las casas comerciales o los distribuidores van a tener con mucha rigurosidad haber evaluado estas características que son propias del tubo. Entonces probablemente aquí no esté el problema. Generalmente el tubo, el problema que ocurre no es por una característica del tubo, sino podría ser por otras condiciones externas, como por ejemplo la temperatura, quizás una velocidad de centrifugación mayor, y esto va con acelerar y desacelerar rápida o lentamente, el almacenamiento o factores del paciente. Podemos descartar las primeras porque en este caso ha sido desarrollado a una temperatura adecuada, se utilizó la velocidad adecuada y también, bueno, en este caso no hubo almacenamiento porque fue de manera inmediata. Entonces podríamos considerar ya factores propios del paciente. Y aquí, factores propios del paciente, estamos hablando con factores que podrían ser terapia con heparina, pacientes que van a tener hematocrito bajo, proteína plasmática elevada, y todo esto obviamente está relacionado con la modificación de la gravedad específica del suero o del plasma. Entonces, esos factores del paciente, que pueden ser, como les digo, terapia, hematocrito o proteína plasmática elevada, finalmente lo que van a hacer es un cambio en la gravedad específica del suero y del plasma y que van a llevar finalmente a una alteración. Entonces, probablemente el problema ocurre en nuestro caso preanalítico aquí, en un factor que va a tener el paciente que probablemente lleva a esta alteración de la gravedad específica del suero y el plasma. Entonces, entramos más en la gravedad específica. Este es probablemente el factor más importante de todos los que hemos ido mencionando, ya sea factores externos que normalmente sí se pueden controlar, porque si sabemos que hay un problema en la temperatura, si sabemos que ha sido un problema en la centrifugación, pues ahí está. Pero muchas veces todo esto es correcto, como en este caso preanalítico, pero de alguna manera tuvimos este gel en la parte superior y no en la parte central como debería ser. Entonces, esta alteración en la gravedad específica, que se da en este caso por la adición de algún elemento en el plasma suero del paciente, es importante comprender que esto se rige a ciertos intervalos que va a tener. ¿Por qué se distribuye de esa manera suero, plasma en la parte superior, gel y finalmente el paquete globular? Es por la gravedad específica de esto. Generalmente la gravedad específica del suero y plasma se encuentra entre 1026 y 1031, la gravedad específica del coágulo entre 1092 y 1095, y la gravedad específica del gel separador sería entre el intervalo, ¿no? Entre 1003 y 1009. ¿Esto qué quiere decir? Un poco por física recordamos que si tenemos mayor gravedad específica, en este caso va a ir en la parte inferior, entonces el coágulo que tiene de 1092 a 1095 va a la parte inferior. La gravedad específica del gel separador está entre 1030 o 1090, entonces sería en la parte del medio. Y finalmente, en la parte superior va el que tiene menor gravedad específica, que sería 1026 y 1031. Entonces, esto es lo normal. Igual, si hablamos un poquito de física, ¿qué pasaría si aumento la gravedad específica del suero? Si aumento la gravedad específica del suero, pues en este caso el suero va a ir a la parte inferior, y al ir a la parte inferior, el gel separador va a subir a la parte superior. Entonces, probablemente nuestro problema que ocurre, ¿por qué nuestro gel separador está arriba? No es porque el tubo está mal, sino es porque hay una alteración en este suero y plasma del paciente que ha hecho que su gravedad específica, que normalmente se encuentra entre 1026 y 1031, ha aumentado. Entonces tenemos que saber qué condición tiene el paciente
que ha hecho que su gravedad específica aumente, y al tener una mayor gravedad específica del sueroplasma, va a la parte inferior y el gel va a la parte superior. Entonces, cuando nos enfrentamos a uno de estos problemas, el factor más importante aquí es asociado a la gravedad específica. Entonces, ¿qué condiciones nos dan que esta gravedad específica del suero del plasma, vuelvo a repetir, dependiendo del tubo que estemos utilizando, va a estar aumentada? Dos son los principales, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Uno es la hiperproteinemia, ese aumento de proteínas en el paciente, esta condición, o también los medios de contraste. Entonces ya más o menos podemos ir viendo por dónde o cuál sería el problema en este paciente, en este caso preanalítico. ¿Qué tenemos con respecto a la hiperproteinemia del paciente que ayuda en este caso a este aumento del suero y que por lo tanto el gel pase a la parte superior, ¿no? Entonces aquí el suero, o el en este caso es plasma, el plasma tiene mayor gravedad específica, por lo tanto hace que el gel separador esté en la parte inferior y el plasma esté en la parte inferior, ¿no? Entonces, en este estudio, por ejemplo, trataron de evaluar cuánta es la cantidad de proteínas que comenzaría a romper esta barrera y que haría, pues, que al tener mayor gravedad específica el plasma, caiga y finalmente el gel esté en la parte superior, ¿no? Entonces, aquí se compararon, pues, con marcas conocidas, hasta la BD, por ejemplo, y utilizaron proteínas, evaluaron la gravedad específica, pero finalmente lo hicieron a través de un cálculo, una estimación aproximadamente cuánto de proteínas debería tener el paciente para finalmente romper esta barrera y finalmente encontrar esta alteración o esta anomalía en este tubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Con los tubos de BD, por ejemplo, en suero se encontró el cambio, por ejemplo, acá no es que no ha habido ningún problema con el gel. A partir de aquí sí se encontró que cuando tengo una gravedad específica de 1570, estoy hablando que sí va a haber un cambio en este caso de que el separador. Y esto se da, por ejemplo, a 17.15 gramos por decilitro de proteína, ¿no? Pero, por ejemplo, con esta marca tuvimos que a 13 gramos de proteínas ya ocurría esta alteración, ¿no? Y acá están los lotes también. Y con esta marca también tenemos aproximadamente a 14 gramos de proteínas, que es donde ocurre esta alteración, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, en el caso de suero, que son los que están aquí de suero, probablemente hay una variación. Por ejemplo, con esta marca B tenemos a 17 gramos, y en este caso con esta marca tenemos a 13 gramos. Y en el caso de plasma, porque tenemos aquí heparina de litio, vamos a tener una concentración mucho mayor aquí a 17, y en este caso también mucho menor, ¿no? Y si hablamos de marcas, pues podemos ver que la DBD es la que tiene, o este cambio de gravedad se utiliza cuando tenemos concentraciones de proteínas muy altas, a diferencia de esta marca, donde la concentración de proteínas en suero podría ser mucho menor. Entonces, cuando hablamos ya de proteínas, podríamos decir en suero o plasma mayor a 16 o 17, podría ocurrir este problema, porque el plasma o el suero del paciente tiene una mayor gravedad específica y por lo tanto el gel no va a bajar y va a quedar en la parte superior, ¿no? Entonces, esto sería una de las causas, que sería la hiperproteinemia, y el otro es el medio de contraste, ¿no? El medio de contraste que probablemente se relaciona con nuestro paciente, ya que nuestro paciente ha tenido una intervención, ha tenido un angiograma para evaluar en este caso las arterias coronarias, y finalmente se tomó inmediatamente este paciente sin esperar, se tomó la muestra y por lo tanto podría estar contaminada con con este medio de contraste, y que haría este cambio de densidad o de gravedad específica, ¿no? Entonces, los medios de contraste se utilizan, ¿no?, para mejorar las estructuras o fluidos del cuerpo durante la formación de imágenes médicas, ¿no?, que es como este caso se utilizó para evaluar un tipo o la alteración con respecto a la arteria en un probable infarto. Tenemos muchos medios de contraste, tenemos yodo orgánico, sulfato de bario, gadolinio, ¿no? Y dentro de estos, el que más se usa en este caso tenemos el yodo orgánico. El yodo orgánico en este caso va a ser un problema de gravedad específica, aumentar la gravedad específica, y podemos obtener el problema que hemos visto. Entonces interfiere con la formación correcta de la barrera. Esto sería un primer problema que nos da los medios de contraste. Si bien es cierto, el caso preanalítico, estamos hablando de una interferencia de la barrera, pero no solamente a ese nivel pueden actuar los medios de contraste, sino también podrían actuar a través de una interferencia analítica. Se ha visto que ciertos medios de contraste
pueden alterar un dosaje de troponina I, y en algunos casos, en una corrida de electroforesis, pero en este caso electroforesis de capilar, podría evaluarse una curva o un aumento, en este caso, a través de la fracción alfa 2, ¿no? Entonces, solo estamos hablando de esta parte, pero también podría influenciarse en otro tipo de análisis. Y el gadolinio, en este caso, a través del dosaje de calcio sérico, ¿no? Pero en lo que corresponde a este caso que estamos hablando ahora, su alteración sería básicamente porque interfiere con la formación correcta de la barrera, y es esta imagen que nos presenta el caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, trataron de evaluar cuánto sería, en este caso, qué condiciones a través de los medios de contraste más comunes podrían alterar, en este caso, esta gravedad específica, ¿no? Y observaron aquí que, por ejemplo, en sangre total necesita mucha menor cantidad de contraste. Estos son los medios de contraste que utilizan, que está la cantidad en mililitros por litro. Entonces yo tenía que tener una menor cantidad, en que se utiliza 86, 20, 21, para tener un aumento de la densidad, que en el caso de plasma, cuando se utilizó plasma en este caso, o como elemento plasma, en este experimento, pues tenía cantidades mucho mayores, en este caso, para utilizar o para alterar ese medio de contraste. Entonces acá estamos viendo también, pues, que necesitamos una relativamente mayor cantidad de esta contaminación a través del medio de contraste, que va a permitir tener, en este caso, esta alteración, ¿no? Y lo que se ve también es en las concentraciones iónicas y no iónicas de medio de contraste. Generalmente en la actualidad lo que la mayoría utiliza son concentraciones o medios de contraste de tipo no iónicas, porque las iónicas se aumentan un montón la osmolaridad del suero, y por lo tanto sí voy a tener muchos problemas. Normalmente todos son de tipo, o generalmente son de tipo no iónicas, y en este caso hemos visto pues que se tiene una menor cantidad para poder determinar este aumento o esta alteración de la densidad, ¿no? Y, por ejemplo, si queríamos evaluar cuánto o aproximadamente el volumen que se tiene, por ejemplo, en este mismo estudio evaluaron que con una cantidad de 320, ¿no? 320 administrados de este contraste, de este medio de contraste, ya teníamos un cambio de densidad, y que formaba, fue a las 0 horas, o sea, en el primer momento tenía, por ejemplo, 1041, y esto hacía pues que la posición del gel sea inadecuada. Con 80, 130 y 210 no pasaba ningún problema, la posición del gel era normal, pero cuando ya agregaron 320 de este medio de contraste, se alteró a 1041, en este caso la densidad, y esto llevó a la posición inadecuada del gel. En cambio, con este medio de contraste, pues tuvo que llegar hasta 315 para recién, en este caso, tener una posición inapropiada. Pero en este estudio fueron un poco más, esperaron después de 2 horas, volvieron a medir, en este caso, a tomar la muestra y evaluar, en este caso, al paciente, y lo que encontraron después de 2 horas es que a esta cantidad de medio de contraste, y donde ya hubo una alteración significativa de las densidades y que se migraba este gel, pues después de las 2 horas regresaba a la normalidad el gel. Entonces, esto nos da o nos dice probablemente que existe una remisión a las 2 horas, y probablemente esta remisión a las 2 horas esté dado por el tiempo de vida media, ya que, por ejemplo, los tiempos de vida media de la mayoría de estos medios de contraste son aproximadamente 2 horas, 126, 123, 120 y 60, 120 minutos, ¿no? Entonces, de aquí podemos evaluar que 2 horas, ¿no? Ya esta alteración no sería evidenciada, ¿no? Entonces, ya podemos estar resolviendo algunas de las preguntas, porque ya tenemos que esperar aproximadamente 2 horas después de haber administrado el medio en contraste para evitar este problema, ¿no? Entonces fue a 210 y fue a 315 en este caso donde hubo alteración, pero después de las 2 horas no hubo la alteración correspondiente a este suelo. Entonces, para terminar con este primer caso, tenemos que responder las preguntas. ¿Qué caso esta anomalía? Pues ya conocemos que el problema ocurrió por el medio de contraste que se utilizó en este paciente porque se ansió un problema de una angiografía para evaluar su probable infarto. Entonces se utilizó un medio de contraste y se tomó muy tempranamente esta muestra porque estaría contaminada, ¿no? ¿Qué se podría obtener? ¿Se podrían obtener resultados de laboratorios precisos con el suero extraído manualmente de bajo gel? No, realmente no hay ninguna literatura que nos permita dar con confiabilidad de que yo podría decir, bueno, voy a perforar este gel, voy a tomar el suero,
o voy a remover el gel manualmente, voy a tomar el suero. No, eso no podría hacerse, porque además de un efecto residual que podría tener, existe también un efecto dilucional y probablemente los analitos que encontremos, si es que retenemos, si es que retiramos manualmente este gel, podrían estar algunos disminuidos y en algunos casos, al momento de hacer ese procedimiento, podría generar un plasma, un suero, que con ciertos elementos que podrían dar finalmente una interferencia y no tendría los resultados adecuados. Entonces, no, esa muestra no podría procesarla, simplemente tendría que ser descartada. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto ocurra? Primero, si es que estoy utilizando una vía, como era en el ejemplo, pues es limpiar adecuadamente las líneas antes de la recolección de la muestra, pero es preferible en este caso, después de utilizar un medio de contraste en un paciente, es esperar un tiempo de vida media, que como lo habíamos mencionado, es aproximadamente 2 horas para poder tomar al paciente. ¿Correcto? Entonces, este primer caso preanalítico nos habla de una interferencia, en este caso, a través de un paciente que tiene o se utilizó en este caso un medio de contraste para una imagen, ¿no? Y esto podría ocurrir frecuentemente, ¿no? Para saber en qué momento tomar después de haber realizado un procedimiento en el paciente. Bien, en nuestro segundo caso preanalítico, nos habla de un paciente adulto joven sin antecedentes médicos significativos y sin antecedentes familiares significativos. Se presentó en una mañana con síntomas similares a la gripe. Su médico de atención primaria, quien consideró que probablemente se trataba de un problema viral que pasaría con el tiempo. O sea, clínicamente no tenía ninguna o algún problema con una alteración. El médico, sin embargo, hizo algunas pruebas de sangre de rutina para tranquilizar al paciente. A pesar de la falta de indicación clínica, se recogió una muestra de gel de suero para pruebas bioquímicas y un tubo para hemograma. Las muestras fueron recibidas por el laboratorio esa misma tarde y clasificadas para procesamiento con otros trabajos no urgentes. Y aquí podemos evaluar que clínicamente el médico menciona que era una simple gripe y que no consideraba algún examen adicional, pero simplemente por tranquilizar a la paciente, pues realiza unas pruebas, entre comillas, de rutina, como bioquímicas y hemogramas, o sea, lo que tenemos de datos. Y obviamente son pasadas como no urgentes, ¿no? De manera rutinaria. Dado el resultado del calcio críticamente bajo, el laboratorio reporta un calcio críticamente bajo, el laboratorio se puso en contacto con el médico, obviamente ya era fuera de su horario, y lo llaman en este caso al médico para reportar que han encontrado un calcio críticamente bajo. El paciente fue contactado más tarde esta noche y se le pidió que fuera al departamento de emergencias para que le tomara una nueva muestra. Obviamente, si altero al médico, que tiene un calcio muy bajo, contactan al paciente porque se necesita ir de emergencia y que le tomara una nueva muestra. El paciente fue traído por un miembro de su familia, volvió a tomarse la muestra, estamos hablando de fuera del horario, para la repetición de la prueba y obviamente solo se recogió la muestra del suero porque habíamos visto que la alteración era del calcio y con el hemograma no habría ningún problema y no se tomó otra muestra de hemograma. Estos fueron los resultados, tenemos los valores iniciales y luego tenemos los valores repetidos. Los valores iniciales fueron cuando se tomó de manera rutinaria y finalmente los otros que fue en la segunda muestra que el paciente lamentablemente lo hace ir a emergencia porque tiene un calcio bajo. Entonces, aquí lo primero que podemos evaluar es que existe un nivel de hemólisis. Entonces es importante que los laboratorios puedan evaluar el nivel de hemólisis porque esto me habla de calidad de la muestra. Los equipos actuales o de nueva generación tienen ya incluidos los niveles de hemólisis, pero si no el laboratorio tiene que actuar o de manera visual o instalada a través de su laboratorio, de alguna manera hacer estos tubos, o en este caso este sueroplasma, califica o no para su procesamiento dependiendo del hemólisis. En este caso sí tenemos un hemólisis del paciente, por lo tanto no se dosó potasio, porque está hemolizada la muestra, entonces no se utilizó potasio, pero sí sodio, creatinina, urea, el calcio que está bajo 1.65, 1.64, y luego tenemos la fosfatasa alcalina que está disminuida, que está 29. Se repiten los valores y por lo tanto no tenemos este hemólisis, el nivel de hemólisis 0.1, el sodio está normal, creatinina normal, urea 2.32 de calcio normaliza, albúmina 41 normaliza, el calcio ajustado también normaliza y la fosfatasa alcalina 65. ¿No? Acá, por ejemplo, la creatinina está en otras unidades, por si acaso está en micromoles, ¿no? Por eso que es 50 y 52.
Y lo que vemos aquí es que tenemos el problema que fue o que alteró al médico, que el laboratorio llamó al médico, fue por la disminución de calcio, ¿no? La disminución del calcio, pero que con la nueva muestra esto se normaliza, y también una fosfatasa alcalina disminuida, que eso sí no llamó atención al médico, pero que se normaliza después, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros podamos evaluar que el hecho de tener una muestra hemolizada, ¿no? Tener una muestra hemolizada, esto implica que ciertas pruebas podrían estar alteradas, que no. El hecho de decir que el calcio se altera por una muestra hemolizada no estaría correctamente, porque ¿cuál sería la manera de, o explicar que una muestra hemolizada altera el calcio? No hay manera de explicar que una manera hemolizada altera el calcio, ¿correcto? Y mucho menos que una muestra hemolizada va a tener una fosfatasa alcalina. Probablemente me digan, bueno, es fácil, una nueva muestra ya, pero de esa manera no se permite evaluar cuál es el error que está ocurriendo en el laboratorio finalmente para poder solucionarlo. Todos los casos sería muy fácil solucionarlos haciendo una nueva muestra, pero eso no es el fin. El fin es poder evaluar dónde está el problema para finalmente solucionarlo con las medidas, ¿no? En lo posible dentro de nuestro laboratorio. Pues aquí lo que encontramos es calcio bajo y fosfatasa alcalina baja. ¿Por qué ocurrió en este momento en el paciente? Porque el paciente no tiene nada, ni clínicamente ni laboratorialmente, en su muestra no tiene. Pero ¿qué ocurre aquí? Muy bien. Aquí estamos hablando ya, en este caso, es para hablar un poco de la parte de la flebotomía, del proceso de toma de muestras. Es un proceso crucial en toda esta parte preanalítica. Ya han revisado pues que la parte preanalítica comienza desde la solicitud del médico, finalmente los datos que se preguntan al paciente, y luego ya viene el proceso en sí, que es la flebotomía. Entonces, lamentablemente este procedimiento de flebotomía, que existe en muchas directrices y muchas guías, lamentablemente no se cumple correctamente, y esto aumenta la probabilidad de errores. Entonces, uno de todos estos problemas que ocurre en el procesamiento de la toma de muestra, uno es el orden de los tubos, y esto también es un paso clave que podría tener un resultado alterado. Entonces, de todos los pasos que existe en la flebotomía, que como vuelvo a repetir, no se cumplen correctamente, entonces uno de estos es el orden de los tubos, y que es donde ocurrió, o donde ocurre en este caso, el problema de nuestro paciente. Entonces, recordemos que existe un orden de los tubos recomendado, generalmente utilizamos a través de la CLCI. Este orden de los tubos se estableció originalmente para minimizar el riesgo de arrastre de aditivo de un tubo hacia recolección de la muestra siguiente. Probablemente esta es la primera o el objetivo principal de haber colocado un orden de los tubos, o el por qué se tiene que seguir un orden, es para evitar contaminar, en este caso, un tubo con otro. Hay mucha literatura que demuestra que, por un lado, no, o sea, que han realizado investigación donde el orden de los tubos, o una alteración en el orden de los tubos, significativamente no altera el resultado de un paciente, ¿no? Entonces, la evidencia reciente en torno a esto ha sido contradictoria. Hay evidencia que dice sí, hay evidencia que dice no, y ha demostrado que en condiciones ideales ya no es un problema. O sea, cuando tengo todas las condiciones ideales, hacer este cambio de orden de los tubos probablemente parece no alterar. Sin embargo, existe una buena evidencia de que la contaminación de la muestra todavía ocurre en el mundo real. ¿Correcto? En el mundo real todavía esto ocurre. Una cosa es lo que se evalúa de alguna manera en investigación, de alguna manera obviando muchos factores, y donde esto significativamente no es alterado, pero en el mundo real, en la práctica diaria, por decirlo así, evidencia que sí existe esta contaminación. Tanto es así que, por ejemplo, el grupo de preanalítica europeo, que en este caso es un grupo dada por la EFLM, que es toda la parte europea que evalúa la parte bioquímica, formó un grupo preanalítico, el grupo de trabajo preanalítica, y ellos hacen la recomendación de continuar recomendando el orden de los tubos. O sea, su recomendación es: sigamos con el orden de los tubos, que de alguna manera esto ayuda a evitar esta contaminación. Entonces, como recomendación, finalmente es continuar con este orden de los tubos, y este es el orden de los tubos: hemocultivo, citrato, gel separador, en este caso los que no tienen anticoagulantes, luego que van a tener aditivos como trombina, heparina de litio, EDTA, finalmente oxalato de potasio o fluoruro de sodio, que son los utilizados para el licor, ¿no? Entonces, aquí en nuestro caso, realizando nuestro caso preanalítico, tenemos que solamente se tomaron dos tubos. Se tomaron un tubo de EDTA para el hemograma, porque tenía un hemograma, y se tomó un tubo para pruebas bioquímicas normales.
Entonces, probablemente podríamos hablar de una contaminación, en este caso, en el orden de los tubos, ya que primero debería hacerse la parte bioquímica, sea cual sea el tubo que se utiliza en el laboratorio, y finalmente pasar al último, la DTA. Pero probablemente si tenemos una contaminación de DTA hacia el tubo de bioquímica, podría darse lo que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo sospechar de una contaminación por EDTA, que ya sea tripotásico o dipotásico? ¿Cómo sospechar en este caso si tenemos, ¿no? Primero tenemos que recordar cuál es la acción que tiene el EDTA. El EDTA tiene una acción quelante, y esta acción quelante se da a través de la captación de cationes divalentes, o sea, los que van a tener una valencia +2. En este caso tenemos el calcio, pero también tenemos el magnesio y zinc. Y en muchos casos, el magnesio en este caso está asociado como cofactor para la detección de la sulfatasa alcalina. Entonces ya podemos tener que, si tenemos una contaminación con EDTA, voy a disminuir el calcio, porque la EDTA va a quelar el calcio y va a interferir en este caso con la detección de la sulfatasa alcalina por el magnesio que sirve como cofactor, que son dos de los datos que tenemos en nuestro paciente, ¿no? Por la disminución del calcio y la disminución de la sulfatasa alcalina. Pero ¿qué sería lo más importante? Si tenemos contaminación de EDTA, pues debemos tener altas concentraciones de potasio, porque es una EDTA que va a ser diotripotásica y por lo tanto el potasio debe estar alterado. Pero como recuerdan, el potasio no se midió porque había una muestra, porque la muestra era hemolizada, entonces no tenemos el resultado de potasio, que probablemente hubiera estado alterado, y ahí tendríamos esas tres condiciones que nos ayudan a sospechar que la muestra está contaminada por el tubo de EDTA. Normalmente el fluxograma que se realiza en los laboratorios para detectar si esta muestra ha sido contaminada por EDTA, primero es ver cómo está el potasio, tenemos potasio aumentado, y luego evaluar si el calcio está disminuido. Al tener un potasio elevado y un calcio disminuido y una sulfatasa alcalina disminuida, probablemente podemos decir que la muestra está contaminada por EDTA. Estas serían las tres características que podríamos buscar: calcio elevado, potasio elevado, calcio disminuido y sulfatasa alcalina disminuida. Otras alternativas que permiten evaluar o ayudar cómo sospechar el EDTA, pero que ya es un poco más complicadas y que obviamente en un laboratorio de rutina normal no se podrían hacer, es dosar zinc o dosar magnesio, porque así como quela el calcio y el calcio está disminuido, si por ahí se nos ocurre dosar zinc o magnesio, también debe estar disminuido, o hierro debería estar disminuido. Entonces, teniendo estos datos de estos analitos disminuidos, pues con mucha mayor razón podemos decir que tenemos una contaminación por EDTA. Lo que es importante aquí es que el laboratorio cuente con protocolos para detectar o identificar las fuentes de interferencia. Cada laboratorio debe tener cómo hacer eso. O sea, yo sospecho de que esta muestra está contaminada con EDTA. ¿Qué tengo que hacer? Pues cada laboratorio debería normarlo o tener un fluxograma para poder evaluar y comprobar eso que ocurrió, una contaminación con EDTA. Y finalmente, no solamente es cómo detectarlo, sino qué hacer, además del manejo de la muestra rechazada, porque tengo que rechazar esta muestra, cómo voy a hacer la información al médico o al paciente, ¿no? A los dos, solo al paciente o al médico. Obviamente esto queda a cargo de cada laboratorio, pero es importante que esto lo tengan establecido, tanto el protocolo y cómo manejar esta muestra. Entonces, los laboratorios deben contar con los algoritmos para intentar identificar las muestras contaminadas, ¿no? Y esto fue el único problema que ocurrió en este paciente. En este paciente ocurrió solamente esta contaminación por EDTA, por eso que se tuvo el calcio bajo y que lamentablemente tuvo que venir el paciente, la potasio baja, bueno, y finalmente el potasio que no se usó, pero que también hubiera estado elevado. Pues no, también ocurrió un problema y que sí corresponde a la fase preanalítica, porque es en la parte de orientación que ve el laboratorio con el tipo de solicitud o las órdenes que se van a seguir, que es con una solicitud innecesaria. Desde el inicio se mencionó que este tipo de pruebas no debería haberse solicitado, porque el mismo médico dijo que el paciente tenía un gripe, un resfriado, y por lo tanto simplemente optó por pedirles pruebas, entre comillas, de rutina, como la parte bioquímica y la parte de hemograma, que como ven, en vez de ayudar, empeoró, y hizo al paciente que regresara, y probablemente algún problema de tipo de estrés por haber generado este incomodidad en el paciente. Esto se debe a que se está dando una medicina defensiva, en este caso, ya que el médico trata de cubrirse, en este caso, por problemas legales o por algo relacionado a no haber visto más allá del paciente cuando él ya había evaluado que simplemente era un resfriado. Temor de perder algo, futuros problemas legales, ¿no? Y finalmente, cuando uno solicita una prueba
que no se asocia a la parte clínica, pues aumenta la probabilidad de encontrar un resultado normal que puede no tener importancia clínica, pero que provocaría un estrés innecesario al paciente, como en este caso. No debió solicitarse la prueba, la hicieron y lamentablemente pues ocurrió el problema. Acuérdense que cuando uno tiene valores normales, sabemos que en un intervalo de normalidad hay una curva de Gauss, y esta curva de Gauss nos habla de aproximadamente un 95%, que es lo que debe estar ahí, pero tenemos un 5% que va a estar afuera. ¿Y qué pasa si, entre comillas, no tiene nada, porque está sano el paciente, y está en ese 5% que no va a estar en el rango de normalidad? Entonces vamos a generar un problema innecesario en nuestro paciente cuando lamentablemente no ha sido solicitado. Probablemente los laboratorios a través de fluxogramas o protocolos deberían tener estandarizados, obviamente en interrelación con la parte clínica, de cuáles deberían ser las pruebas y en qué horario o en qué momento deberían tomar estas pruebas. Finalmente, en el paciente tuvo un estrés innecesario, posibles inconvenientes porque tuvo que realizarse la prueba, y esto no solamente implica al paciente, sino también al laboratorio. Hubo problemas con los costos, se realizó consumibles, reactivo, tiempo de personal, y finalmente, al venir el paciente en otro horario, probablemente en emergencia, se dejó de tomar a un paciente que realmente meritaba, o finalmente darle un tiempo mucho mayor, y todo esto lleva a un problema mucho mayor, no solo en la parte del paciente, sino en los laboratorios. Entonces, las pruebas de laboratorio deben usarse solo para ayudar en las decisiones clínicas y no simplemente por de rutina. Entonces, aquí en este caso enfrentamos dos tipos de problemas, uno por una contaminación y otro que también es importante de reconocerlo como parte del laboratorio, es poder evaluar y poder orientar, en este caso, a la parte clínica a una solicitud correcta o una correcta y evitar esta inadecuada solicitud. ¿Cómo explicaría lo que pasó? Bueno, ya conocemos, contaminación con EDTA, diotripotásico, probablemente por un error en el orden de los tubos, y esto se debe al efecto de que el ácido del EDTA, y explicamos, volvemos a decir, disminución de calcio, aumento de potasio y disminución de factores alcalinos. ¿Y cuál es el impacto? Pues el impacto es a través de todos los factores, tanto en el médico, tanto en el laboratorio y tanto en el paciente, costos y preocupación a través del paciente. Muy bien. Nuestro caso número 3. Nuestro caso número 3 nos habla de un lactante de 10 meses que ocurrió al servicio de urgencias con fiebre y tos desde hace una semana. El niño nació a las 37 semanas de gestación, no tenía antecedentes personales o familiares relevantes y no tomaba ningún medicamento al momento de ingreso. El consentimiento informado fue obtenido por los padres, el examen clínico mostró fiebre, una otitis media bilateral, crepitaciones, no hubo distrés respiratorio, o tuvo una ingesta adecuada de líquidos y pidieron exámenes de laboratorio. Los análisis de sangre venosa de rutina mostraron inflamación porque había un recuento de glóbulos blancos de 15.600, un aumento de proteína C reactiva de 97 y una radiografía de tórax que mostró una confilación. En resumen, el paciente tenía una neumonía, ¿no? Tenía una neumonía en el niño y inicia el tratamiento antibiótico. Es un lactante de 10 meses que tiene neumonía, un proceso infeccioso y se realiza un tratamiento antibiótico. Sin embargo, le realizan una extracción venosa de rutina y reveló una hiperpotasemia, un aumento de potasio grave de 6.9 milimoles por litro, sin ningún indicio de hemólisis, porque probablemente cuando tenemos un potasio alto podemos asumir, no, la muestra está hemolizada. No había ningún problema de hemólisis, y esto es así que se evidencia porque se mide la hemoglobina libre, con este caso de 0.1 gramos por litro, y esto no es hemólisis. Aquí simplemente para acotar que igual el grado de hemólisis tiene que ser evidenciado, en este caso por cada laboratorio, ya sea a través de manera automatizada o quizás de manera visual, que hay muchos más problemas, pero igual tiene que estar estandarizada. Por lo tanto, si no tengo ningún problema clínico que amerite un cuadro de hiperpotasemia grave, estamos hablando de 6.9 de potasio, un lactante, donde tiene un cuadro de neumonía, se sospechó de que este aumento de potasio sea falso, de que no había factores de riesgo aparentes o síntomas de realmente una gran elevación de potasio, que es algo muy rápido, en este caso de serios problemas en el paciente. Entonces, por lo tanto, a pesar de eso, en este caso realizaron un electrocardiograma para evaluar que el potasio tiene problemas, un alto nivel de potasio a nivel cardíaco, y lo que es más fácil, realizan una gasometría para descartar si realmente el potasio está elevado. Esto se realiza a través de una nueva muestra de gases venosa, extraída aproximadamente una hora después de la primera,
y reveló un potasio normal de 3.7. El TKG obviamente está normal porque no había nada, no había otros signos de aumento de potasio. Entonces, en resumen, en este caso lo que tenemos es un niño de un lactante de 10 meses con una muestra de 6.9 y que a la hora es de 3.7. Obviamente esto nos hace decir pues que esta muestra no es la correcta, bueno, que el resultado no es el correcto, que no refleja lo que realmente tiene el paciente, 6.9 de potasio, ya que se volvió a tomar y tampoco la muestra está hemolizada porque ya se confirmó que a este nivel no tenía muestra hemolizada. Entonces se excluye que realmente hubo una hipercalemia, solamente potasio, o sea, el paciente no tiene hipercalemia. Pero ahora vamos a ver qué pasó, por qué esta muestra sí tuvo un potasio elevado, ¿no? Y una diferencia bastante alta, que es de 3.2, el delta o la diferencia de una a otra es de 3.2, o sea, hubo un error de 3.2 en la medición de la primera vez en el paciente, en este caso con el dosaje de potasio. Entonces aquí tenemos que ver, pues, siempre preguntar, ¿cómo se tomó la muestra? ¿Qué pasó? ¿Cómo se tomó la muestra? En este caso es un lactante, ¿no? El hablar ya de un lactante ya nos dice, pues, los serios problemas que podemos tener, en este caso, a realizar esta muestra, ¿no? El pediatra afirmó que la extracción de sangre inicial había sido muy difícil en este paciente, con parte de la sangre extraída del antebrazo y parte del pie, o sea, le tomó de dos niveles, tanto del antebrazo y del pie. Y el niño se resistió tratando repetidamente de mover sus brazos y piernas, requiriendo dos enfermeras para sujetar al niño. Se utilizó un torniquete para crear esta éstasis venosa. La muestra de sangre control para el análisis de gases en sangre, en cambio, fue una recolección fácil y rápida del antebrazo contralateral. Entonces, en el primer escenario, que teníamos una muestra de 6.9 de potasio, hubo todas estas complicaciones, ¿no? Que tuvieron que agarrar al niño, en este caso poner un torniquete para poder tomar la muestra. En cambio, la segunda fue de una manera mucho más sencilla y obviamente se realizó en el brazo contralateral para evitar los problemas que ya se tuvo en uno o alguna condición. Entonces, de aquí ya vamos viendo que esto es un serio problema, que probablemente de qué manera esto afectó a este dosaje de potasio, a esta muestra de potasio. Entonces, ¿cuáles son las causas que van a llevar a un aumento de potasio en un paciente? En un paciente que no tiene nada que ver en este caso con una condición propia del paciente, ¿no? Porque estamos hablando que no hubo hemólisis. Entonces, la primera causa, y que es conocida, es seguro la hemólisis, cosa que no es en el paciente, pero lo normal es que exista una hemólisis y que esto me lleva al aumento de potasio, ¿no? Y esta hemólisis se puede dar porque la aguja era de calibre pequeño, se usó un tubo de vacío, se abrió el tubo vacío, hubo condiciones en el transporte, si utilizan tubo neumático, los tubos neumáticos a gran presión podrían hemolizar las muestras, pero no es el caso porque no hubo hemólisis en el paciente. La otra condición que se tiene entonces no es esto. La otra condición que se tiene es la liberación propia de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a alterar o van a migrar, en este caso el potasio, podría migrar por la membrana que tienen, y estamos hablando de algún tipo de patología esencial, como la esferocitosis hereditaria o la serocitocitosis hereditaria, y que va a hacer pues que el potasio va a migrar afuera y podríamos tener un aumento de potasio. Esta condición no la podemos saber, entonces la dejamos ahí como que podría ser una causa, ¿no?, en ese tipo de lactante. Luego tenemos con respecto a la liberación de las plaquetas, cosa que no tenía porque en este caso las plaquetas habían salido normal, o también el potasio a través, en este caso, de los glóbulos blancos, mayor de 50.000, pero en este caso tenía 16.000 o 14.000 creo, entonces no estamos en una condición que podría llevarte el potasio. Y también podemos tener elevación del potasio por la liberación a través de las células musculares, o en este caso a través de la contracción, por éstasis venosa prolongada, apretar y bombear el puño me va a llevar a la elevación de potasio. Ojo, evaluar bien aquí que estoy diferenciando la hemólisis, que tiene otras causas, de esta condición que es liberación de las células musculares. En la hemólisis hay una ruptura de los hematíes y el potasio sale al exterior. En este caso no estoy hablando de que el hematíes se está rompiendo. La que está liberando potasio son las células musculares. Estas células musculares se van a liberar potasio, en este caso por estas condiciones, por ejemplo, de apretar y bombear el puño, que probablemente sea una práctica no adecuada, pero muy común, o la éstasis venosa prolongada, en este caso a través de un torniquete. Entonces podría ser esta otra
otra opción, ¿no? Esta es preanalítica, la otra es una condición física del paciente, ¿no? Y finalmente ya la contaminación, ya habíamos hablado de que la contaminación por LTA, diotripotásico, obviamente me eleva el potasio, cosa que en este caso no hay, o infusión o haberle colocado ciertos tipos de elementos que tengan potasio, que tampoco es. Entonces nos quedamos con dos, una condición propia del paciente, estamos hablando de una enfermedad, y finalmente una condición por contracción, en este caso, de la liberación de las células musculares del potasio. Bien, entonces en la primera causa es una condición propia del paciente, que es la pseudohiperpotasemia familiar, y esto generalmente se da porque después de un tiempo las membranas de las células o de los hematíes va a liberar potasio. Entonces, en este caso, para evaluar que este paciente no tenía esto, se hizo simplemente, se tomó una muestra y una alícuota se centrifugó inmediatamente y la otra a las 2 horas, ¿no? Si es que realmente el paciente tenía esta enfermedad, pues a las 2 horas, por el tiempo, tendría que haberse elevado el potasio, cosa que no ocurrió, la diferencia fue mínima, entonces podríamos descartar este tipo de condición del paciente o una enfermedad, en otras palabras, ¿no? Entonces, finalmente nos queda que fue por un problema de contracción muscular y éstasis venosa. Esta condición obviamente se realiza de descarte después de haber considerado otras condiciones tan frecuentes como la primera, que es la hemólisis, pero en este caso no fue, y podemos llegar a que el problema fue por una intensa contracción muscular y éstasis venosa, que es algo que ya lo mencionaba en este caso el médico, porque es un lactante pequeño y la contracción a nivel de todos los músculos en este caso pudo haber llevado más el torniquete, que se entiende que lo utilizó y probablemente demoró más para poder tomar la muestra. ¿Qué tenemos con respecto a esta condición de éxtasis o de contracción? Pues existen estudios en donde, por ejemplo, miren en esta parte, donde la detección del potasio en el plasma se eleve, en este caso, con el torniquete. Después del torniquete y de los minutos se eleva un poco, pero si yo agrego al torniquete, agrego la presión, en este caso del puño, o hacer puño, en este caso esta contracción, miren cómo se eleva el potasio. No estoy hablando de hemólisis, simplemente estoy hablando a través de torniquete y de contracción muscular, pero la elevación se ha visto por este estudio que no es tanto y que normalmente una diferencial puede ser de 1.7 milimoles por litro. En nuestro caso era mucho mayor, ¿no? Probablemente esto como en sí no podría explicarlo, pero como es un lactante y probablemente realizó una mayor contracción a nivel muscular de varios músculos, en este caso de su cuerpo, probablemente esto haya llevado a que este aumento de potasio sea mucho mayor, ¿no? Entonces, esta venosa prolongada durante la venopunción y la contracción muscular lleva a un aumento de potasio por la liberación de las células musculares. A esto se suma el aumento de la éstasis por el torniquete que demoró probablemente en esto, pero esto generalmente en el estudio hablan de 1.7, no excede a los 2 milimoles, y este aumento de potasio se da pues porque en la célula la electronegatividad intracelular disminuye la despolarización de las células y por lo tanto esto va a favorecer la salida del potasio de la célula muscular hacia afuera, ¿no? Entonces, probablemente en este caso, debido a que es un lactante, ya que ocurrió un movimiento o fue una toma de muestra muy dificultosa en este caso, y el torniquete pues llevó a que este potasio se encuentre elevado, ¿no? Probablemente en un adulto no hubiera pasado esto, ¿no? Pero en este caso, al ser un lactante, probablemente sí fue evidenciado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los resultados elevados de potasio inexplicables siempre deben discutirse entre el laboratorio y el médico, en este caso la parte clínica, ¿no? Para evitar un tratamiento de reducción de potasio innecesario debido a la hiperpotasemia falsa. Entonces, cuando se tiene un resultado de potasio elevado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de que realmente sea la condición del paciente o podría ser otra causa. Si regresamos de diapositivas anteriores, hay una serie de causas, que la más frecuente es la hemólisis, que es una falsa aumento de potasio, y por eso que debe haber una buena correlación, una buena relación entre el laboratorio y el clínico o el médico solicitante para poder evaluar si esto fue correcto o no. Probablemente, como dentro del laboratorio poder saber si realmente es o no o el potasio que tiene el paciente, pues probablemente una recomendación sea utilizar rápidamente un análisis de gases en sangre si se lo tiene, o hacerlo, o tenerlo, para comparar en este caso el potasio que se tiene a nivel de un gas arterial con el potasio que ha tenido en una muestra venosa, ¿no? Entonces, esta prueba de gas arterial se realiza en la camilla del paciente porque es rápida, ¿no?
y que va a ayudar en este caso a distinguir rápidamente si es un aumento de potasio verdadero o un espurio, ¿no? O sea, un falso aumento de potasio, ¿no? Que podría ser una salida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de pseudohipercalemia o de aumento o falso aumento de potasio? Pues ya las revisamos, pero en este caso podría ser liberación a través de las células, ya sea a través de la hematía, que se rompe la hematía y libera potasio, o a través de la célula muscular, que estas van a migrar el potasio hacia afuera, o lo más común también a través de sustancias externas que ya hemos visto que podría ser el EDTA, ¿no? De todas estas, la más frecuente es la hemólisis, que no fue el caso, pero la hemólisis es la más frecuente de aumento o falso aumento de potasio. ¿Cómo explicaría lo que pasó? Ya habíamos dicho, por la estasis venosa prolongada durante la venopunción y además la contracción muscular que el paciente, o que en este caso el bebé lactante, lo hizo por evitar tomarse la muestra, ¿no? Muy bien, y terminamos finalmente con nuestro caso preanalítico número 4, ¿no? Esto nos habla de una enfermera del servicio de urgencias de un hospital contacta con el laboratorio clínico debido a la cancelación de las pruebas por hemólisis y lipemia de su paciente. La paciente es una mujer de 35 años con antecedentes de hipertrigliceridemia, múltiples ingresos previos por pancreatitis aguda. A esta paciente se le canceló el potasio y la troponina debido a una hemólisis y además se cancelaron las pruebas de alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa, o sea, las transaminasas, debido a la lipemia. En la tabla 1, ahorita vamos a ver la tabla. Según la política institucional, o sea, según el laboratorio, llamó al servicio de urgencias a informar, ¿no?, la cancelación de estas pruebas, y esto queda registrado, obviamente, en la historia clínica, y lo pueden como muestra hemolizada o lipemia como motivo de cancelación. La enfermera de urgencias quiere saber si hay algo que pueda hacer para evitar más cancelaciones de la prueba. Algo muy común que se llama, en este caso, a decir pues que la muestra ha sido hemolizada o en una muestra de lipemia y por lo tanto la cancela. Y aquí la enfermera lo que quiere saber es qué podría hacer en este caso para evitar que esto ocurra con otros pacientes, ¿no? Acá es muy claro en este caso preanalítico del antecedente de hipertrigliceridemia que tiene la paciente, y es muy claro también decir cuáles son las pruebas que se cancelaron. Se canceló el potasio y la troponina, y por la lipemia se cancelaron las transaminasas. No habla que se canceló en sí la totalidad de las pruebas, ¿no? Y esto ya nos puede decir pues que esa es la manera correcta de evaluar, ¿no? Es ver el interferente que se tiene, en qué elementos va a alterar. O sea, tengo una muestra hemolizada, esta hemólisis, ¿cuáles son los analitos que me altera? O una muestra lipémica, ¿cuáles son los analitos que me alteran? Estos son los resultados que teníamos con este paciente. Ya sabemos que es una muestra hemolizada, por lo tanto no se dosó potasio, tampoco se realizó troponina y tampoco la TGO ni la TGP por las muestras lipémicas. Bueno, acá tenemos una muestra, en este caso del suero, que vemos hemólisis, también vemos un poco choso, viscoso, que podría ser por la lipemia que tiene el paciente, ¿no? Podemos observar aquí que tenemos una amilasa y una lipasa bastante elevadas y una cantidad de triglicéridos de 1852 en la muestra que se dosó o que tiene esta paciente. Muy bien, entonces aquí el fin es para repasar brevemente lipemia, o simplemente dar unos conceptos muy básicos de lipemia. La lipemia se habla, cuando hablamos de lipemia, hablamos de turbidez en el sueroplasma causado por el aumento o por la concentración de las lipoproteínas. Y aquí podemos evaluar las moléculas o las lipoproteínas que se tienen. Pero es importante saber que no todas van a dar esta condición de lipemia o esta turbidez que se va a ver, ¿no? Es una muestra que se puede visualizar con esa turbidez, bueno, visualizar ya sea a través de un equipo, ¿no? Y de estas moléculas, las que te van a dar esta turbidez, pues está básicamente por los kilomicrones, porque tienen un gran tamaño, de 70 a 1000 nanómetros, las partículas de VLDL, pero dentro de las partículas de VLDL, las de largo y las de mediano, no las pequeñas VLDL, y las LDL y HDL quedan fuera, o sea que estas no son las que te van a dar lipemia, porque no te van a dar turbidez y finalmente es lo que nosotros hablamos normalmente como lipemia. Entonces es importante conocer esto para poder saber cuando tenemos una muestra lipémica por dónde estaría el problema en la muestra y en el paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores que causan la lipemia? Primero tenemos factores preanalíticos, ¿no? Que es básicamente lo que estamos hablando ahora. Y el factor preanalítico o la causa más frecuente, en este caso se habla del ayuno incorrecto, ¿no? Probablemente es la principal, ¿no? O la de mayor frecuencia cuando nos enfrentamos a una muestra lipémica, es el ayuno incorrecto, ¿no? El paciente no tenga ayunas y por lo tanto tenga una muestra lipémica. Pero también podrían ser
medicamentos en algunos pacientes que utilizan una nutrición parenteral. Hay ciertos medicamentos, o en este caso elementos que son que van a tener una alteración y por lo tanto esto va a llevar a una lipemia, ¿no? Una lipemia, pero en una menor cantidad. Y el otro grupo no son factores preanalíticos, sino es una condición propia del paciente, que hay que diferenciar condiciones fisiopatológicas o en algunos casos de enfermedades del paciente que van a llevar a que su muestra sea lipémica, como pancreatitis, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, mieloma múltiple, colongitis de la primaria, insulinoresistencia, y diabetes mellitus, ¿no? Entonces es importante reconocer esto, porque si sé que el problema es por un ayuno incorrecto, pues esto lo puedo solucionar, pero si es por una condición fisiopatológica, esta no la voy a solucionar. Entonces lo mismo ocurre con hemólisis. Si es por una parte preanalítica, sí lo soluciono, pero si es por una condición fisiopatológica, no la voy a solucionar. Entonces, no tiene sentido a un paciente que tiene un problema de lipemia por una condición fisiopatológica tomarle una nueva muestra, porque lo que va a ocurrir aquí es que voy a obtener el mismo registro, voy a tener la misma cantidad, o sea, el mismo valor, porque la condición es fisiopatológica. Muy bien, aquí, por ejemplo, podemos evaluar tres reactivos, tres reactivos, uno, dos o tres reactivos, y lo que se hizo aquí es a una muestra se aumentó la concentración o la cantidad de lipemio, de grasa, ¿no? O de lípidos. Concentración 1, concentración 2, 3, 4, 5, o sea, mientras avanzo voy a encontrar una mayor concentración de lipemio. Entonces, ¿qué se puede observar? Pues lo más lógico es que ustedes puedan decir que mientras más lípidos tenga, mientras más concentración de lípidos, pues mis valores de analito van a disminuir, van a aumentar, ¿no? Pero lo que se obtuvo aquí, por ejemplo, es que viene con el reactivo, o con este reactivo, con el reactivo 3, voy a encontrar un aumento, en este caso, del analito, pero con este reactivo voy a tener una disminución del analito, y con este reactivo no voy a tener ninguna disminución del analito. Lo que quiero mostrarles es que esto va a depender del método que voy a estar utilizando. Y por eso es importante que como laboratorio conozcamos el método y el analito que vamos a medir y cómo interfiere en esto. Probablemente mejor nuestro método no es sensible a la lipemia que tenemos, entonces no necesito por qué rechazar esa muestra, o probablemente el método que yo utilizo en mi laboratorio es muy sensible a esta lipemia y por lo tanto lo va a aumentar o lo puede disminuir. Entonces, no es para aplicar de la misma manera a todos. Tenemos que conocer el método y el analito que estamos utilizando, ¿no? Aquí vemos que en algunos casos no un aumento, una disminución significativa, que es con este reactivo, pero con este pues tuvimos una concentración mucho mayor y con este caso una concentración mucho menor. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué esta diferencia que con algunos reactivos mi lipemia sí debe interferir y con otros no? Esto se da pues porque la lipemia tiene muchos mecanismos para poder interferir. Tenemos interferencia ya sea física o química, pero dentro de todas estas la más frecuente es el mecanismo por absorción o dispersión de luz en métodos efectofotométricos. Aquí podemos ver lo normal, en este caso llega una luz incidente y en este caso lo que va a ocurrir es un aumento de la absorción. Estos lípidos van a hacer que tenga un aumento de la absorción. Al tener un aumento de la absorción, lo que va a ocurrir es que la luz transmitida va a disminuir, entonces voy a tener una transmitancia disminuida. Al tener una transmitancia disminuida, pues yo tengo que conocer qué pasa con mi transmitancia disminuida en el analito. Si esto lo va a aumentar o si esto lo va a disminuir, y esto va a ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces, yo tengo que conocer mi método y tengo que conocer cómo está alterando estos lípidos en exceso que voy a tener en mi muestra. Pero no es la única manera que altera. También se puede alterar a través de la no homogeneidad, y esto lo podemos saber, ya que estos lípidos van a atrapar de alguna manera a ciertas moléculas que van a ser lipofílicas, y por lo tanto las moléculas que no van a ser lipofílicas o que van a ser en este caso hidrofóbicas van a quedar en la parte superior. En cambio las que son hidrofílicas van a quedar en la parte inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo de la parte superior voy a tener ciertos analitos más concentrados, y si tomo en la parte inferior voy a tener otros analitos en mayor concentración. Entonces también podría ser una manera de interferir en este caso a través de la lipemia. Y otro que ocurre normalmente, pero es en el dosaje de electrolitos,
es el efecto de desplazamiento de volumen a través de los lípidos. Aquí podemos observar que con los lípidos normales tenemos un 99% de agua, pero con una muestra lipémica tenemos un 25% de agua. Esto hace que de los 92% de agua normal que tenga en una muestra, en la muestra de un paciente lipémico tenga 75%, y obviamente esto hace a través de concentraciones que se ve alterada. Entonces sería otro efecto que tienen estos lípidos al momento de dosar. Entonces, existen muchos mecanismos por los cuales esta lipemia va a alterar el resultado o va a servir como interferencia en un dosaje. Vuelvo a repetir, lo importante es conocer cuál es el método y cuál es el analito, y de esa manera evaluar si mi lipemia lo va a alterar o no va a alterar el resultado que voy a tener. ¿Cómo mido la lipemia? Pues normalmente la lipemia se puede realizar de varias maneras. Comúnmente a veces es dosado en los laboratorios con el valor de triglicéridos. 12 triglicéridos, si los triglicéridos están altos, pues podría decir que tiene lipemia. Obviamente esto no es 100% cierto, ya que los triglicéridos no mantienen una relación lineal con la cantidad o con la turbidez o con la lipemia. Entonces esto no es tan adecuado. Luego tenemos el método visual o el índice de lipemia, que es el método automatizado. Y visual es poder observar qué tan turbidez tiene. Y el hecho de decir visual, estamos hablando que es algo muy subjetivo. Hay personas que van a poder hacerlo y otras que no. Y finalmente, no todas son susceptibles, o el nivel es susceptible en este caso a los humanos. Entonces, a veces se conviene, o se podría hacer en este caso, existen tablas que podrían evaluar, ¿no? Hay un ejemplo de a través de más o menos cuánto sería la turbidez que podría tener comparando con el tubo de un paciente. Pero lo ideal sería equipos que me permitan detectar índice de lipemia. Como voy a mencionar, los lípidos van a ser detectados o a través de estos índices de lipemia en los equipos de última generación. Ya está incorporado a los índices de hemólisis, índices de lipemia, índices de tricia, que bueno, ahora no hemos visto este índice, pero que ya son detectados de manera inicial, y por lo tanto con eso ayudan mucho mejor a poder evaluar si esta muestra es correcta o no, hablando en calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, comparan la parte visual con el método de detección, y obviamente el resultado es pues, que hay una gran diferencia entre hacerlo de manera automatizada con el método visual, que no detecta correctamente estas lipemias, ¿no? Muy bien, existen muchos fluxogramas y muchos manejos de cómo hacerlo o cómo poder eliminar esta lipemia, ¿no? Obviamente vuelvo a decir que esto queda a cada tipo de laboratorio que pueda acceder. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la muestra, luego tenemos ver el índice de lipemia, dependiéndose del índice de lipemia, se evaluar según los rangos, si tiene o no tiene lipemia, evaluar si esto se puede medir en el test. Si se puede medir, se reporta, y finalmente evaluar si realmente esta lipemia sí altera por el método que tengo ahí el analito, y utilizar un protocolo de removimiento de lípidos, cosa que no creo que se pueda instalar nuevamente aquí, pero sí se puede hacer. Esto se realiza a través de métodos de ultracentrifugación, ultracentrifugar la muestra para retirar, en este caso, la parte lipemia, y en algunos casos utilizar aditivos que van a permitir, en este caso, capturar esta parte de lípidos y finalmente dosar con el suero restante, ¿no? ¿Qué son las opciones que se puede tener o que podría realizar para eliminar esta lipemia en mi muestra? Muy bien, entonces finalmente, respondiendo a estas preguntas, ¿cuál es la explicación más probable de la lipemia? Ya habíamos hablado que había muchas condiciones, tanto de tipo preanalítica o condiciones médicas. En nuestro caso, no fue un tipo de ayuno, sino fue una condición médica, porque el paciente tenía hipertrigliceridemia, o sea, este paciente tiene los triglicéridos elevados. No le voy a decir, le voy a tomar una muestra mañana porque voy a seguir con los triglicéridos elevados, ¿correcto? Entonces, hay que recordar siempre la condición del paciente. Si es una condición del paciente, una enfermedad, eso no puedo cambiarlo, pero si es un problema preanalítico en sí, obviamente si no hizo ayuno, pues eso sí podría cambiarlo con una nueva muestra. ¿Cómo afecta la lipemia las pruebas de laboratorio? Ya habíamos dicho, hay muchos mecanismos: la presión de la luz, desplazamiento de volumen, no homogéneas, y estas son de tipo física o de tipo química, hasta se menciona también una alteración a través de complejos que podría alterar la unión antígeno-anticuerpo en pruebas de dosaje, por ejemplo, a través de listas, ¿no? Muy bien, ¿cómo se deben informar los resultados de una muestra de lipemia, ¿no? ¿Cómo debemos informar? Entonces, aquí sí podríamos tener muchos enfoques a través de si es necesario colocar que se está haciendo, o finalmente si esto va alterado o no. Pero lo más importante aquí
de evaluar o de que cada laboratorio tome una decisión o un enfoque es la comunicación que se va a tener con el área clínica. Cada laboratorio va a tomar su decisión de informarlo o de no informarlo, o de colocar o no colocar un comentario, pero finalmente esto sí tiene que ser comunicado en el área clínica para evitar algún daño en el paciente. ¿Cómo se puede evitar o minimizar el impacto en el IPM en la prueba de laboratorio? Pues este sí es bastante complicado, no está completamente estandarizado. Normalmente como laboratorio sí tenemos que incluir o hacer pues que se le dé una adecuada instrucción al paciente, ¿no? A través del ayuno, el momento de la toma de muestra, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, la desnutrición parenteral sí podría afectar en este caso por el tipo de elemento que se utiliza. Y si es que hay opción o si es factible en este caso, que el laboratorio instala pues una manera para remover en este caso la lipase. Muy bien, ya para terminar, mensajes finales de estos casos preanalíticos o estos 4 casos que de alguna manera hemos visto algunos puntos de esta fase gran importante en el laboratorio, que es la fase preanalítica y que muchas veces no es tomada de la manera adecuada, pero si no manejamos o si no controlamos esa fase preanalítica, por más que tengamos una fase analítica muy robusta, nuestro resultado final no va a ser el correcto. Para terminar, pues es importante poder conocer los errores preanalíticos en cada laboratorio. Esto hay que documentarlos, ¿no? Como se han visto en todas estas charlas, tenemos que documentar nuestros errores preanalíticos porque es la única manera de poder mejorar, ¿no? Y esto nos va a servir como indicadores de calidad. Construir procesos para detectarlos. Tenemos que construir cómo detectar estos errores, cómo detecto si mi muestra está hemolizada, cuál fue la causa, cómo detecto si mi muestra está contaminada, cómo detecto si esta muestra está hemolizada, simplemente porque lo veo al ojo. Entonces, esto lo realizo a través de procedimientos operativos estandarizados que cada laboratorio tiene que hacerlo. También poder ya ir un paso más allá, sino que después de haber identificado los errores, cómo soluciono esto y cómo mejoro esto, ¿no? Y finalmente, creo que lo más importante es que cuando nos enfrentamos a estos problemas o a estos errores, tenemos que tener una comunicación bastante estrecha con la parte clínica para poder solucionar. Acuérdense que cada muestra es un paciente y si tomamos una decisión inadecuada en el laboratorio, esta puede repercutir en la salud del paciente. Creo que es la última. Ok, muchas gracias y quedo aquí a la espera